Recuerdo que todo comenzó como un simple viaje de campamento. Éramos 4 amigos, ansiosos por alejarnos de la rutina y disfrutar de un fin de semana en las montañas de Montana. El aire libre, las noches bajo las estrellas, la sensación de libertad, todo parecía perfecto. La idea era mía, por lo que sentía una ligera responsabilidad por el grupo, aunque en aquel momento no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Nos dirigimos hacia una zona que había encontrado en un foro de excursionistas. Era un lugar remoto, alejado de las rutas turísticas y las áreas de acampada populares. Esa era la gracia, o al menos eso pensábamos en ese momento. Queríamos aventura, algo diferente. El lugar que elegimos estaba al pie de las montañas, rodeado de un espeso bosque que parecía interminable. Al llegar, el día era luminoso y claro, con ese tipo de tranquilidad que solo encuentras en lugares apartados del bullicio de la civilización. Montamos las tiendas, encendimos una fogata, y pasamos la tarde explorando los alrededores. Riachuelos serpenteaban por el paisaje, y las aves llenaban el aire con su canto. Todo estaba en calma, todo era paz. Pero esa tranquilidad, esa sensación de seguridad, no duraría mucho. Ya desde la primera noche, algo no se sentía del todo bien. En medio de la oscuridad, el bosque parecía transformarse en algo más siniestro. Los sonidos nocturnos, que deberían haber sido reconfortantes, me ponían nervioso. Era como si algo nos estuviera observando, aunque no quise decírselo a los demás. No quería sonar paranoico. Me convencí a mí mismo de que solo era mi imaginación, de que todo estaba bien. No había nada en los bosques de Montana que no pudiéramos manejar. A la mañana siguiente, decidimos explorar un sendero que había encontrado en un mapa antiguo. No estaba muy claro, pero se adentraba en las montañas, lo que lo hacía aún más atractivo para nosotros. Éramos jóvenes, intrépidos, y la idea de explorar un lugar que pocos conocían nos emocionaba. Esa mañana empaqué todo lo esencial: agua, bocadillos y una navaja por si acaso. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que había algo de peligro en aventurarse tan lejos, y eso lo hacía aún más emocionante. Si hubiéramos sabido lo que nos esperaba al final del sendero, jamás habríamos salido de nuestro campamento. Pero a veces la ignorancia es peligrosa, y nosotros estábamos a punto de descubrir cuán profundo puede ser ese peligro. El sendero era estrecho, rodeado de pinos que se alzaban como gigantes oscuros a ambos lados. Caminamos en fila india, bromeando y riendo, pero con un ojo siempre en el camino. Parecía que nadie más había pasado por allí en años. A medida que avanzábamos, la vegetación se volvía más densa, y la luz del sol apenas llegaba al suelo del bosque. Después de un par de horas de caminata, uno de mis amigos, Marco, sugirió que tomáramos un descanso. Encontramos una pequeña área despejada donde podíamos sentarnos. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. A lo lejos, escondida entre los árboles, había una pequeña cabaña de madera. Parecía vieja, desgastada por los años y el clima, como si hubiera sido abandonada hace mucho tiempo. Nos miramos, sorprendidos. ¿Quién viviría tan apartado, en medio de la nada? La curiosidad nos llevó a acercarnos. La cabaña era más grande de lo que parecía a primera vista. La madera estaba agrietada y cubierta de musgo, pero aún así, se mantenía en pie. Al llegar más cerca, notamos que no estaba tan abandonada como pensábamos. Una fina línea de humo salía por la chimenea. Alguien estaba dentro. De repente, la puerta se abrió. Un hombre salió de la cabaña. Era alto, de complexión delgada pero robusta, con una barba desaliñada y un sombrero de caza que apenas dejaba ver sus ojos. Al principio, no parecía hostil. Nos saludó con un leve movimiento de la cabeza y se acercó a nosotros lentamente. Su ropa, aunque sucia y desgastada, indicaba que pasaba mucho tiempo en el bosque. ¿Qué hacen por aquí?, preguntó con una voz grave y rasposa. Nos presentamos educadamente y le explicamos que estábamos acampando no muy lejos, explorando la zona. Él asintió, pero no dijo nada más durante unos segundos. Su mirada se paseaba entre nosotros, observándonos con una intensidad que me hizo sentir incómodo.
No hay mucha gente que venga por estos lados, continuó. La mayoría se queda en las zonas más turísticas. No es seguro por aquí. Nos miramos entre nosotros, confundidos. No es seguro, pensé. Estábamos en medio de un bosque en Montana. ¿Qué podía ser tan peligroso? Hay cosas de las que ustedes no saben, dijo el hombre de repente, como si hubiera leído mis pensamientos. Cosas que no entienden. ¿Ustedes creen en Dios? La pregunta nos tomó por sorpresa. No sabíamos qué responder. Bueno, sí, supongo, respondió David, uno de mis amigos, con un tono vacilante. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era fría, casi siniestra. Lo que dijo después fue aún más extraño. Eso está bien, porque en estos bosques necesitarán algo en lo que creer, dijo, y se giró, regresando a su cabaña sin decir más. No sabíamos qué hacer. La sensación de incomodidad creció. Algo no estaba bien con ese tipo. Decidimos no darle más importancia y seguir caminando, pero después de ese encuentro, la atmósfera cambió. El bosque ya no parecía el lugar tranquilo y apacible de la mañana. Cada sonido, cada sombra entre los árboles nos ponía en alerta. Mientras continuábamos nuestro camino, sentí que nos seguían. Al principio pensé que era paranoia, pero los otros comenzaron a sentir lo mismo. No éramos los únicos en el bosque. Aceleramos el paso, intentando ignorar esa sensación, pero pronto fue imposible. De repente, Marco se detuvo en seco. Allí está otra vez, dijo con un tono bajo. A unos metros de distancia, escondido entre los árboles, estaba el hombre de la cabaña. Nos miraba en silencio, como un depredador acechando a su presa. No nos acercamos, pero él tampoco se movió. Simplemente nos observaba. «Vámonos de aquí», susurré, y comenzamos a caminar más rápido. Pero él empezó a seguirnos. Cada vez que acelerábamos, él hacía lo mismo. Ya no había duda de que algo estaba terriblemente mal. La calma del bosque se transformó en un escenario de pesadilla. Los árboles, antes serenos, ahora se cerraban a nuestro alrededor, oscureciendo el sendero. Ya no era el cazador quien nos seguía, sino algo más. La paranoia se apoderó de nosotros, y el grupo comenzó a desmoronarse. «No podemos volver al campamento», dijo David, nervioso. «Si nos sigue hasta allá, estaremos atrapados». La decisión fue rápida. Nos internamos en el bosque, dejando el sendero. La esperanza era que, entre la maleza, podríamos perderlo. Pero el cazador no estaba dispuesto a dejarnos ir. Sabíamos que no era un simple hombre. Sus pasos eran silenciosos, su presencia, inquietante. Era como si conociera cada rincón de ese bosque, como si las sombras mismas estuvieran de su lado. La noche empezó a caer y, con ella, el terror absoluto. Estábamos perdidos. No podíamos regresar al sendero ni al campamento. Solo nos quedaba seguir adelante y esperar que, de alguna manera, lograríamos escapar de él. Ya había oscurecido por completo cuando lo perdimos de vista. Estábamos exhaustos, jadeando, con los nervios destrozados. Encontramos un pequeño claro donde decidimos detenernos para tomar aire. Nadie decía nada, solo podíamos escucharnos respirar mientras intentábamos procesar lo que había sucedido. De repente, un disparo resonó en la oscuridad. Todos nos lanzamos al suelo, aterrorizados. Sabíamos que era él. Estaba cerca, demasiado cerca. «Corran», gritó Marco, pero no hubo tiempo de discutir. Salimos corriendo en diferentes direcciones, sin plan ni rumbo. Todo era caos. El bosque se había convertido en un laberinto sin salida. Podía escuchar los pasos de mis amigos, y a la distancia, el sonido de ramas rompiéndose bajo los pies del cazador. El miedo me invadió por completo. Sabía que no todos íbamos a salir de allí. No sé cuánto tiempo corrí, pero mis piernas empezaban a ceder. Finalmente, encontré una pequeña cueva y me escondí allí, temblando.
Los minutos pasaban como horas mientras el eco de los disparos resonaba en la lejanía. El silencio que vino después fue aún más aterrador. No podía oír nada. Ningún paso, ninguna voz. Mis amigos ya no estaban conmigo. Cuando amaneció, salí de mi escondite con cautela. Estaba solo. Caminé durante horas intentando encontrar el campamento, pero todo el bosque parecía diferente, irreconocible, como si el cazador hubiera cambiado la geografía misma del lugar. Al llegar al campamento, todo estaba tal como lo habíamos dejado, excepto que yo era el único allí. Mis amigos habían desaparecido. No había rastro de ellos, ni de la cabaña, ni del cazador. Estaba completamente solo. Nadie me creyó cuando conté lo sucedido. Para ellos, mis amigos simplemente se habían perdido en el bosque. Pero yo sabía la verdad. Sabía que los había encontrado. Finalmente, dejé Montana. Y juro que nunca volveré a esos bosques. Porque aunque escapé esa vez, sé que no fue suerte. Él simplemente decidió que no era mi turno. Todo comenzó como una escapada tranquila. Julia y yo habíamos planeado este viaje a los bosques canadienses con la intención de desconectar de la rutina y reconectar con la naturaleza. Llevábamos meses hablando de hacer algo diferente, de alejarnos de la ciudad y buscar algo de paz en medio de los árboles, lejos de las preocupaciones diarias. Y Canadá nos pareció el lugar perfecto. Conocíamos la reputación de esos inmensos bosques que parecían no tener fin. Así que, sin pensarlo demasiado, hicimos las maletas, llenamos el coche con provisiones y partimos. La primera noche fue perfecta. Acampamos junto a un río que bordeaba un claro. El sonido del agua fluyendo nos arrulló mientras el cielo nocturno brillaba con estrellas que nunca habíamos visto desde la ciudad. Estábamos en paz, sintiendo el aire fresco en la piel y el crujir suave de las ramas bajo nuestros pies. Era exactamente lo que habíamos imaginado. Al día siguiente, decidimos aventurarnos un poco más lejos del campamento. Queríamos explorar el bosque profundo, encontrar lugares escondidos, tal vez un lago o una cascada desconocida. Empacamos agua, algo de comida y nuestras linternas por si se hacía tarde. No era la primera vez que hacíamos senderismo, así que estábamos preparados. O al menos, eso creíamos. El sendero que tomamos era pequeño, apenas visible entre la maleza, pero tenía su propio encanto. No habíamos visto a nadie más durante todo el día, lo que hizo que la experiencia fuera aún más íntima, más salvaje. Julia caminaba delante de mí, moviendo las ramas que se interponían en su camino, mientras yo me detenía de vez en cuando a admirar el paisaje. El sol comenzaba a bajar lentamente en el horizonte, proyectando sombras largas y suaves sobre el suelo del bosque. No fue hasta pasada una hora cuando notamos algo extraño. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, vimos lo que parecía ser una estructura improvisada entre los árboles. Al principio pensé que eran solo ramas caídas amontonadas por el viento o los animales, pero al acercarnos, quedó claro que era algo más. Parecía un refugio construido por alguien. Ramas y hojas entrelazadas formaban un techo rudimentario, mientras que piedras y troncos delineaban lo que parecía ser una pequeña entrada. Julia y yo nos miramos sorprendidos. ¿Quién construiría algo así aquí, tan lejos de cualquier camino? Decidimos acercarnos, atraídos por la curiosidad, sin saber que ese refugio marcaría el comienzo de la peor experiencia de nuestras vidas. El refugio no era grande. De hecho, parecía hecho para una sola persona. Era extraño, pero no lo suficientemente inquietante como para alarmarnos en ese momento. Más bien, nos pareció interesante. Nos detuvimos frente a él, inspeccionando la estructura. Julia dio una vuelta alrededor, observando los detalles. Parecía viejo, aunque algunas ramas frescas indicaban que tal vez había sido mantenido recientemente. «Es raro», dijo ella, con una sonrisa entre divertida e intrigada. «¿Quién construiría esto aquí, tan lejos de todo?» No respondí de inmediato. Estaba más concentrado en lo que había dentro. Desde la entrada, se podía ver que alguien había estado allí recientemente.
En el suelo había restos de ceniza, como si se hubiera encendido una pequeña fogata en algún momento. Algunas latas vacías de comida estaban esparcidas en una esquina, y lo que más me llamó la atención fue una manta sucia arrugada en un rincón. ¿Crees que alguien esté viviendo aquí?, pregunté, con una inquietud que empezaba a crecer en mi pecho. Julia se encogió de hombros. Parece abandonado, pero quién sabe. No parece el típico lugar de campamento, eso seguro. Decidimos descansar un poco. Llevábamos caminando todo el día, y el refugio, a pesar de su aspecto precario, nos pareció un buen lugar para sentarnos un rato y reponer fuerzas. Nos sentamos cerca de la entrada, con el refugio a nuestras espaldas, mientras abríamos nuestras botellas de agua. El silencio del bosque nos envolvía por completo. No se escuchaba más que el viento suave que agitaba las hojas. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. A lo lejos, entre los árboles, una figura nos observaba. Era apenas visible, oculto entre las sombras del bosque. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No me atreví a decirle nada a Julia de inmediato, pensando que tal vez era solo un cazador o un excursionista, pero algo en la forma en que permanecía inmóvil, solo observándonos, me puso nervioso. «Oye, creo que deberíamos irnos», dije finalmente, intentando mantener la calma en mi voz. Julia me miró extrañada, pero al ver la seriedad en mi rostro, se levantó sin hacer preguntas. No le dije lo que había visto. No quería asustarla innecesariamente. Empezamos a caminar de regreso por el mismo sendero que habíamos tomado para llegar al refugio, pero mi mente no dejaba de regresar a esa figura. Sentía como si nos siguiera. Cada crujido de rama, cada susurro del viento me hacía voltear, esperando ver esa sombra entre los árboles. Pero no había nada. Aceleramos el paso, y Julia notó mi ansiedad. «¿Qué pasa?», me preguntó, evidentemente preocupada. «Creo que alguien nos estaba observando», admití finalmente, sin poder evitarlo. Ella se detuvo por un segundo. Su mirada pasaba de confusión a alarma. «¿Y qué? ¿Dónde?». Le expliqué rápidamente lo que había visto, pero para ese momento ya no había señales de la figura. La paranoia comenzó a instalarse en ambos. Seguimos caminando rápido, pero el sol empezaba a ponerse, y las sombras del bosque se volvían más largas, más densas. Pronto, solo teníamos nuestras linternas para guiarnos. Cuando el sendero se volvió más oscuro, escuchamos algo. No era un animal, era el sonido claro de pasos siguiéndonos a lo lejos. Julia me miró, y ambos supimos que no estábamos solos. Alguien nos seguía. «¿Qué hacemos?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «Sigue caminando», le dije en voz baja. «No te detengas. No mires atrás». El sonido de los pasos se hacía más cercano, pero no queríamos correr. No aún. Intentábamos convencernos de que tal vez era solo otro excursionista, pero algo en la forma en que esos pasos coincidían con los nuestros, algo en la manera en que nunca se mostraba, nos aterraba. De repente, escuchamos una rama romperse justo detrás de nosotros. Esa fue la señal. Sin pensarlo, echamos a correr. Los pasos detrás de nosotros también aceleraron, y el miedo nos consumió. Corrimos por lo que parecieron horas, sin mirar atrás, sin saber si aún nos seguían o si habíamos logrado perder a quien quiera que fuera. La oscuridad del bosque hacía que todo fuera más confuso, más aterrador. Tropezábamos con raíces y ramas caídas, pero seguíamos corriendo, impulsados por el miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos una luz a lo lejos. Era nuestro campamento. Al llegar al campamento, apenas podíamos respirar. Nos lanzamos dentro de nuestra tienda, cerrando la cremallera con manos temblorosas. La fogata que habíamos dejado encendida apenas iluminaba el área, y las sombras del bosque seguían proyectándose a nuestro alrededor, como si fueran figuras vigilantes. Nadie habló durante varios minutos. Solo nos sentamos allí, intentando calmar nuestros corazones acelerados, escuchando el silencio inquietante del bosque a nuestro alrededor. Esperamos en la oscuridad,
esperando que algo, o alguien, apareciera en cualquier momento. Pero no pasó nada. ¿Crees que lo perdimos?, susurró Julia, aún temblando. Asentí, aunque en el fondo no estaba seguro. No escuchábamos nada, ningún crujido de ramas, ningún paso. Solo el silencio del bosque. Pero ese silencio también tenía algo perturbador. Era demasiado profundo. Dormimos poco esa noche. Cada sonido, por más pequeño que fuera, nos hacía sobresaltarnos. Pero nadie nos siguió. Al amanecer, decidimos no quedarnos más tiempo en el bosque. Empacamos rápidamente nuestras cosas y, sin hablar mucho, emprendimos el camino de regreso a la civilización. Aún no entendíamos lo que había pasado, pero ambos sabíamos que algo estaba mal en ese lugar. De regreso en el pueblo, decidimos informar lo sucedido a las autoridades locales. No mencionamos lo que habíamos visto de inmediato, temíamos sonar paranoicos, pero si hablamos del refugio, les contamos que alguien había estado viviendo allí y que nos parecía extraño. Los oficiales no parecieron sorprendidos. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y ojos cansados, nos explicó que, de vez en cuando, personas sin hogar o gente que quiere escapar de la sociedad se esconde en los bosques canadienses. A veces construyen refugios improvisados, como el que encontramos. Normalmente no son peligrosos, pero decidieron enviar a un par de guardabosques a investigar, solo por precaución. Días después, recibimos noticias. Los guardabosques encontraron al hombre que había estado viviendo en el refugio. No era más que un vagabundo, alguien que había huido de la vida urbana hacía años. No era agresivo, pero vivía apartado de la civilización, oculto en lo profundo del bosque. No le gustaba el contacto con la gente, por eso nos observaba desde lejos, pero nunca tuvo la intención de hacernos daño. Aún así, las autoridades decidieron evacuarlo por razones de seguridad. A pesar de lo que nos dijeron, la experiencia nos dejó marcados. No volvimos a los bosques. Sabíamos que no todo el peligro estaba en lo que podías ver, sino en lo que se escondía entre las sombras, observando, esperando. El refugio perdido fue solo una advertencia, y tuvimos suerte de regresar a salvo. Después de aquello, cada vez que veo un bosque, no puedo evitar pensar en ese hombre, en su mirada distante desde las sombras. Y me pregunto, ¿cuántos más como él habitan en lugares donde nadie se atreve a mirar? El viaje comenzó con una promesa. Íbamos a pasar un fin de semana lejos de todo, desconectados del mundo, acampando junto a un lago que había encontrado por casualidad mientras navegaba por un foro de aventuras. No era un lugar turístico, ni siquiera estaba marcado en los mapas habituales. A eso le llamábamos autenticidad. El lago Negro, así lo llamaban, estaba en lo profundo de un bosque olvidado por la mayoría. Nadie lo visitaba, lo que lo hacía perfecto para nosotros. Éramos 5, Lucas, Diego, Natalia, Carla y yo, todos amigos desde la universidad, y siempre listos para cualquier aventura que implicara naturaleza, fogatas y largas conversaciones bajo las estrellas. Nos habíamos preparado para lo que parecía ser un fin de semana relajado, tiendas de campaña, comida suficiente para 3 días, y una pequeña barca inflable por si queríamos explorar las aguas. Lo teníamos todo planificado, y las expectativas eran altas. La llegada fue tranquila. Después de una caminata de 2 horas desde donde dejamos los coches, llegamos a la orilla del lago. El agua era oscura, como si escondiera algo en sus profundidades. Los árboles que lo rodeaban eran altos y frondosos, lo que daba una sensación de aislamiento absoluto. A ninguno de nosotros le importó. De hecho, estábamos emocionados. Montamos nuestras tiendas cerca del agua, lo suficientemente cerca para disfrutar de la vista, pero no tanto como para preocuparnos por los mosquitos o el frío de la noche. La primera noche fue como cualquier otra noche de campamento. Encendimos una fogata, preparamos comida en las brasas y nos sentamos alrededor a contar historias. Todos estábamos relajados, compartiendo risas y disfrutando del sonido de las pequeñas olas golpeando suavemente la orilla. Siendo el más aventurero,
Lucas se ofreció para madrugar al día siguiente y explorar el lago en la barca inflable. Era su estilo, siempre el primero en lanzarse a la aventura. Al día siguiente, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Hubo algo en la atmósfera que no habíamos notado la noche anterior. Algo extraño, algo que no sabíamos explicar, pero que de alguna manera estaba ahí. Era como si el lago nos estuviera observando. Y entonces, llegaron los ruidos. La segunda noche comenzó como la primera, con nosotros alrededor de la fogata, hablando y riendo. Pero alrededor de las 10 de la noche, escuchamos por primera vez aquel sonido proveniente del lago. Fue apenas un chapoteo, como si algo pesado hubiera caído al agua. Nos miramos entre nosotros, intrigados, pero no asustados. Después de todo, estábamos en la naturaleza. Podría haber sido cualquier cosa, un pez grande, tal vez un castor. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla, su voz sonando más curiosa que preocupada. Lucas, siempre el valiente del grupo, fue el primero en levantarse. Con una linterna en la mano, caminó hasta la orilla, iluminando el agua oscura. No hay nada, dijo, encogiéndose de hombros. Solo el lago siendo un lago. Su actitud despreocupada nos tranquilizó a todos. Decidimos dejarlo pasar y continuamos con nuestra charla. Pero apenas unos minutos después, el sonido volvió, esta vez más fuerte. Era como si algo enorme se moviera bajo la superficie del agua, algo que no podíamos ver, pero que claramente estaba allí. Tal vez deberíamos revisar de nuevo, sugirió Natalia, pero nadie se movió. Algo en el aire se sentía diferente. Yo lo notaba, y creo que los demás también, aunque nadie lo dijo en voz alta. Era esa sensación de incomodidad que no puedes explicar. Como si algo invisible estuviera rondando, observándonos. Lucas, por supuesto, no iba a dejarlo pasar. Vamos a ver qué es. Se levantó de nuevo y se acercó más al agua. Esta vez no solo con la linterna, sino también con la barca inflable que habíamos llevado. Voy a remar un poco hacia el centro, a ver si veo algo, anunció. ¿Estás loco?, dijo Diego, pero Lucas solo se rió. Relájate. Es solo curiosidad científica. Enseguida vuelvo. Vi cómo Lucas inflaba la pequeña barca y, sin esperar la aprobación de nadie, se metió en el agua. Remó con tranquilidad, como si nada fuera fuera de lo común. Nosotros nos quedamos en la orilla, observando en silencio mientras se alejaba poco a poco de la orilla. Su linterna brillaba débilmente en la oscuridad, y las ondas en el agua se expandían lentamente, creando patrones que parecían casi hipnóticos. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio, parecía una sombra bajo el agua. Un movimiento rápido, casi imperceptible, pero que todos notamos. Algo estaba nadando cerca de la barca de Lucas. Algo enorme. «Lucas, vuelve», gritó Carla, y en ese momento, la cosa bajo el agua emergió parcialmente. Nunca había visto algo así en mi vida. Parecía un animal, pero no uno que pudiera identificar. Una silueta escamosa, de un verde oscuro casi negro, se levantó brevemente fuera del agua, como si estuviera evaluando su presa. Todos nos quedamos congelados, incapaces de reaccionar ante lo que estábamos presenciando. «Lucas, sal de ahí», grité, pero él no nos escuchó o no reaccionó a tiempo. De repente, la criatura se sumergió nuevamente, y en un abrir y cerrar de ojos, la barca de Lucas fue sacudida violentamente. La linterna cayó al agua, y el grito de Lucas resonó en la oscuridad. Corrimos hacia la orilla, sin saber qué hacer. Podíamos ver cómo la barca se hundía lentamente, como si algo la estuviera arrastrando hacia abajo. Lucas se aferraba desesperadamente a uno de los remos, pero en cuestión de segundos, fue arrastrado bajo el agua por completo. «No puede ser», gritó Diego, y se lanzó al agua sin pensarlo dos veces, intentando alcanzar a su amigo. Natalia y Carla lo siguieron, nadando lo más rápido que podían hacia el lugar donde la barca se había hundido. Yo, paralizado por el terror, me quedé en la orilla, observando cómo el lago oscuro parecía tragarse a todos a mi alrededor.
Los minutos siguientes fueron un caos. Diego y las chicas intentaban bucear, buscaban a Lucas en la oscuridad, pero solo lograban salir a la superficie jadeando y sin éxito. Después de lo que parecieron horas, volvieron a la orilla, exhaustos y aterrorizados. «No está», dijo Diego, sin aliento. «No hay rastro de él». No podíamos creerlo. No podía haber desaparecido así, no tan rápido. Natalia comenzó a llorar, y Carla la abrazó mientras yo intentaba procesar lo que había sucedido. Lucas se había ido. Había sido arrastrado al fondo del lago por algo que no entendíamos, por algo que no debería existir. El agua del lago volvió a quedar en calma, como si nada hubiera pasado. Solo la linterna de Lucas, ahora flotando a unos metros de la orilla, era el único rastro de lo que acabábamos de presenciar. Pasamos horas en la orilla, incapaces de movernos. No sabíamos qué hacer, cómo reaccionar. Diego intentó varias veces entrar al agua de nuevo, pero cada vez lo sacábamos, temiendo que lo mismo que se había llevado a Lucas también lo arrastrara a él. Ninguno de nosotros podía entender lo que acababa de suceder. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente decidimos que no podíamos hacer más. Lucas se había ido, eso era un hecho. El lago lo había reclamado, y nosotros no podíamos enfrentarnos a lo que fuera que se ocultaba en sus profundidades. Cuando salió el sol, empaqué mis cosas en silencio. Nadie dijo nada. Diego, Natalia y Carla parecían en estado de shock, igual que yo. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar. Pero algo dentro de mí no podía aceptar lo que había sucedido. No podía creer que habíamos perdido a Lucas para siempre. Sin embargo, cuando miré el lago por última vez, comprendí que no volvería a verlo. De camino al pueblo más cercano, nos dirigimos directamente a la estación de policía. Explicamos lo que había pasado, pero sabíamos que nuestra historia sonaba irreal. No mencionamos a la criatura. Dijimos que Lucas había caído al agua y que, a pesar de nuestros esfuerzos, no habíamos podido salvarlo. Los oficiales organizaron una búsqueda en el lago, pero sabíamos que no encontrarían nada. 2 días después, el informe oficial llegó. Ningún rastro de Lucas, solo su linterna y algunos restos de la barca. Desaparecido. Eso fue todo. Ahora, meses después, cada vez que cierro los ojos, veo la silueta escamosa bajo el agua. A veces me pregunto si hice lo correcto al quedarme en la orilla, si debería haberme lanzado al agua para intentar salvarlo. Pero en el fondo, sé la verdad. No importa lo que hubiera hecho. Esa criatura, ese lago, nunca íbamos a ganar. La gente en el pueblo nos dijo que deberíamos habernos mantenido alejados del lago Negro, que nadie acampa allí por una razón. Pero nunca nos explicaron por qué. Quizás ellos también sabían algo que nosotros no. Y cada vez que pienso en Lucas, en su sonrisa antes de subirse a esa barca, no puedo evitar sentir una sombra de culpa que nunca se irá. Él fue curioso, y esa curiosidad lo llevó a las profundidades. Y esas profundidades lo devoraron. Siempre me ha fascinado lo que se esconde bajo la superficie de la tierra. Desde niño, sentía una atracción inexplicable por las cuevas, esos rincones oscuros y olvidados donde el tiempo parecía detenerse. Por eso, cuando mis amigos me propusieron hacer una excursión espeleológica en las montañas de los Apalaches, no dudé en aceptar. Sabíamos que no éramos profesionales, pero nuestra curiosidad nos empujaba a explorar lugares que pocos habían visto. Éramos 4, Adrián, Marcos, Clara y yo. Todos compartíamos esa misma pasión por la exploración. Habíamos planeado este viaje durante semanas, investigando mapas y relatos antiguos sobre cuevas inexploradas. No queríamos una cueva turística, queríamos algo auténtico, algo que nos hiciera sentir verdaderos exploradores. Finalmente, encontramos lo que buscábamos, una cueva secreta en las montañas, mencionada vagamente en algunos foros de aventureros. Nadie parecía saber mucho al respecto, y eso nos emocionaba aún más. El viaje hasta las montañas fue largo, pero el paisaje era impresionante.
La sensación de aventura aumentaba con cada kilómetro recorrido, y las historias que habíamos leído sobre la cueva se convirtieron en el centro de nuestras conversaciones. Hablábamos de descubrimientos posibles, de cuevas que se extendían durante kilómetros bajo la tierra, de formaciones rocosas imposibles y de paisajes subterráneos que nunca habían sido tocados por la luz del sol. Cuando llegamos al pie de la montaña, el ambiente cambió. El silencio era abrumador. Las aves, los insectos, incluso el viento, parecían haber desaparecido. La entrada de la cueva estaba oculta entre las rocas, casi invisible para cualquiera que no supiera lo que buscaba. Nos miramos entre nosotros, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabíamos que lo que estaba por venir no era un simple paseo, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que realmente nos esperaba. Equipados con linternas, cuerdas y provisiones, nos adentramos en la oscuridad. El aire dentro era denso, húmedo, y a medida que avanzábamos, el eco de nuestros pasos reverberaba en las paredes de la cueva, como si alguien nos estuviera imitando. No le dimos importancia en ese momento, lo tomamos como parte del misterio. Pero pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos allí. Al principio, todo fue emocionante. La cueva parecía perfecta para explorar, con pasadizos angostos que se abrían en amplias cámaras llenas de estalactitas y estalagmitas. Nuestras linternas iluminaban formas extrañas en las paredes, sombras que se movían conforme avanzábamos. A pesar de la oscuridad y el silencio, nos sentíamos como verdaderos descubridores. «Miren esto», exclamó Clara, señalando una formación rocosa que parecía un trono natural esculpido en la piedra. Tomamos algunas fotos, riendo y bromeando sobre quién de nosotros sería coronado rey de la cueva. La atmósfera era relajada, casi alegre. Pero a medida que avanzábamos más profundamente, la cueva comenzó a cambiar. Los pasillos se volvían más estrechos, las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. El eco de nuestros pasos ya no sonaba igual. Ahora había algo más, un sonido sutil, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros. Nos detuvimos varias veces para escuchar, pero cada vez que lo hacíamos, el sonido desaparecía, solo para volver cuando retomábamos la marcha. «Debe ser el eco», dijo Adrián, tratando de tranquilizarnos. Pero ninguno de nosotros estaba completamente convencido. Aproximadamente una hora después de haber entrado, llegamos a una sala más amplia, casi perfectamente redonda. En el centro, una grieta en el suelo descendía hacia un nivel más profundo. Marco sugirió que exploráramos la grieta, pero algo en mi interior me decía que no era una buena idea. El aire allí abajo parecía más denso, más frío, pero la emoción del descubrimiento nos empujó a seguir adelante. Descendimos con cuidado por la grieta, utilizando las cuerdas que habíamos traído. Cuando llegamos al fondo, algo cambió. El aire olía diferente, a humedad estancada y algo más, algo que no podía identificar. Había túneles que se extendían en todas direcciones, y elegimos uno al azar, marcando las paredes para no perdernos. A medida que avanzábamos, el silencio se volvió opresivo. Solo el sonido de nuestras respiraciones rompía la calma, pero de vez en cuando, escuchábamos un eco que no era el nuestro. ¿Escucharon eso?, susurró Marcos, deteniéndose de golpe. Todos nos quedamos inmóviles, tratando de identificar el sonido. Eran pasos, pero no los nuestros. Provenían de algún lugar más adelante, o quizás de los túneles laterales. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Nos miramos sin decir nada, pero sabíamos lo que todos estábamos pensando. No estábamos solos en esa cueva. Decidimos seguir avanzando, esta vez con más cautela. Las paredes se estrechaban aún más, y a medida que caminábamos, los pasos y los susurros se hacían más evidentes. Cada vez que iluminábamos con nuestras linternas los túneles laterales, no veíamos nada, pero sentíamos algo, una presencia que nos observaba, que nos seguía desde las sombras. «Deberíamos volver», sugirió Clara en voz baja. Por primera vez en todo el viaje, su tono era de verdadero miedo. Nadie la contradijo. Todos estábamos pensando lo mismo. Pero justo cuando estábamos por regresar, algo sucedió.
De uno de los túneles laterales, un hombre apareció frente a nosotros. Era alto y delgado, con una barba desaliñada y ropa raída que parecía haber sido usada durante años sin ser lavada. Sus ojos eran oscuros, casi vacíos. No dijo nada. Solo nos miraba con una expresión que no pude interpretar. El terror se apoderó de mí. Nadie habló, nadie se movió. ¿Quién eres?, preguntó Adrián finalmente, rompiendo el silencio. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia nosotros con pasos lentos, cada uno resonando en las paredes de la cueva. Retrocedimos instintivamente, pero estábamos atrapados. No había salida rápida, no sin volver a trepar la grieta. No deberían estar aquí, dijo el hombre finalmente, su voz áspera y ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Este es mi lugar. Quise decir algo, pero las palabras no salían. Adrián trató de hablar de nuevo, intentando razonar con él, pero fue en vano. Antes de que pudiéramos hacer algo, el hombre levantó una mano, y de la sombra surgieron más figuras. No sé de dónde vinieron, ni cuántos eran, pero pronto estábamos rodeados. Lo siguiente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Sentí que me empujaban, y antes de darme cuenta, había sido separado de mis amigos. Escuché los gritos de Clara, vi a Adrián intentando defenderse, pero no pudimos hacer nada. En cuestión de segundos, fuimos inmovilizados y arrastrados hacia las profundidades de la cueva. Cuando desperté, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. La oscuridad era total. Estaba solo, en una pequeña cámara de la cueva, mis manos y pies atados con cuerdas rudimentarias. Intenté gritar, pero mi voz apenas resonaba en las paredes de la cueva. No había respuesta. Estaba solo. No sabía dónde estaban mis amigos. Las imágenes de ellos siendo arrastrados por las sombras me atormentaban, pero no sabía si estaban vivos o muertos. Intenté desatarme, luchando con las cuerdas que me aprisionaban, pero eran demasiado fuertes. Pasaron horas, o tal vez días, hasta que finalmente escuché algo. Al principio pensé que era el eco de mi propia respiración, pero luego lo escuché de nuevo. Pasos. Se acercaban lentamente, resonando en la cueva como si fueran el único sonido en el mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que quienquiera que estuviera allí no venía para ayudarme. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi pequeña prisión de roca. Por un momento, pensé que había llegado mi final. Pero entonces, la puerta improvisada se abrió, y allí estaba. El hombre de la cueva. Me miró con esos ojos vacíos, y en silencio, cortó mis ataduras. No dijo nada mientras me guiaba por un túnel estrecho. No sabía a dónde íbamos, ni si me estaba llevando a la muerte, pero lo seguí. Después de lo que parecieron horas, llegamos a la entrada de la cueva. La luz del exterior me cegó momentáneamente. No podía creerlo. Había salido. Pero cuando me giré para buscar a mis amigos, el hombre simplemente me empujó fuera de la cueva y cerró la entrada detrás de mí. Mis gritos cayeron en el vacío. Sabía que nunca volvería a ver a mis amigos. Volví al pueblo como un hombre roto. Nadie creyó mi historia, y durante semanas intentaron buscar en la cueva, pero nunca encontraron a mis amigos. La cueva se cerró, sellada por las autoridades locales, convertida en un lugar prohibido, del que nadie habla. Pero yo sé lo que pasó allí. Sé lo que habita en las profundidades de esas montañas. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de mis amigos, atrapados para siempre en la oscuridad. La selva amazónica siempre había sido un misterio para nosotros, un lugar tan vasto e inexplorado que parecía tener vida propia. Desde que éramos jóvenes, soñábamos con adentrarnos en esos verdes laberintos que ocultaban secretos ancestrales, tribus perdidas y territorios inexplorados. Fue así como, tras años de preparación y de leer cada relato posible sobre exploradores que se habían aventurado en el Amazonas, decidimos emprender nuestro propio viaje. Éramos 4, Martín, el más experimentado en expediciones, Carolina, nuestra experta en biología, Daniel, un cartógrafo habilidoso,
y yo, apasionado por la historia y con una obsesión por las culturas perdidas. Nuestra misión era simple: explorar una zona de la selva que, según algunos mapas antiguos, podría albergar un valle inexplorado. Habíamos oído rumores de tribus que nunca habían tenido contacto con el exterior, comunidades que vivían en un tiempo detenido, ajenas a la modernidad. Sin embargo, no sabíamos qué tan ciertas eran esas historias. Para nosotros, todo era parte de la emoción y del desafío que nos empujaba a adentrarnos en el corazón del Amazonas. El viaje empezó bien. Nos movíamos a través de la selva con la ayuda de un guía local que conocía bien el terreno, y aunque el ambiente era sofocante y húmedo, estábamos listos para enfrentar cualquier adversidad. La densa vegetación y el eco de los sonidos de la selva nos mantenían alerta. Sentíamos que estábamos siguiendo los pasos de los grandes exploradores de antaño, aquellos que habían descubierto civilizaciones ocultas y territorios desconocidos. Después de 3 días de caminata, llegamos a una zona donde la selva parecía volverse aún más impenetrable. Fue entonces cuando nos encontramos con el valle. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible. A lo lejos, entre la neblina que flotaba sobre los árboles, distinguimos un pequeño asentamiento. Las chozas, construidas con madera y hojas, parecían salidas de otra época. El aire se cargó de tensión. Sabíamos que habíamos encontrado lo que buscábamos: una tribu perdida, intacta por el contacto con el mundo moderno. Sin embargo, lo que no sabíamos era que nuestro encuentro con esa tribu cambiaría nuestras vidas para siempre. Al principio, nos mantuvimos a una distancia prudente, observando desde la seguridad de la maleza. Las chozas de la tribu estaban organizadas en círculos, y alrededor de una fogata central se reunían unas 15 personas. Sus cuerpos estaban pintados con colores intensos, y sus ropas consistían en telas simples, decoradas con plumas y otros materiales naturales. No hablaban, solo se movían en silencio, realizando algún tipo de ritual que no podíamos entender. «Tenemos que acercarnos con cuidado», murmuró Martín, siempre el más cauteloso del grupo. «No sabemos cómo van a reaccionar». Decidimos avanzar despacio. Nuestros movimientos eran lentos, casi sigilosos, pero sabíamos que no podíamos mantenernos ocultos por mucho tiempo. La curiosidad y el asombro eran demasiado grandes para quedarnos al margen. Carolina, con su conocimiento de las culturas indígenas, nos había advertido sobre los riesgos de este tipo de encuentros. Muchas tribus aisladas podían reaccionar de manera hostil si se sentían amenazadas. «Si logramos demostrar que venimos en paz, no debería haber problemas», añadió ella, intentando calmar los nervios del grupo. Cuando finalmente nos acercamos lo suficiente para ser vistos, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Todos los miembros de la tribu nos miraron con expresión seria, sin moverse ni un centímetro. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba ambas manos, intentando demostrar que no representábamos ninguna amenaza. Daniel hizo lo mismo, mientras Martín y Carolina seguían nuestros movimientos con la misma calma calculada. Fue entonces cuando uno de los hombres de la tribu, que parecía ser el líder, avanzó hacia nosotros. Su rostro estaba pintado de rojo y negro, y llevaba un collar hecho de huesos y dientes de animales. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesarnos. No dijo nada, solo nos observó detenidamente, como si intentara decidir qué hacer con nosotros. «Tenemos que mostrarles respeto», susurró Martín. «Deja que ellos tomen la iniciativa». Seguimos su consejo, manteniéndonos quietos, sin hacer ningún movimiento brusco. El líder de la tribu alzó una mano, y de inmediato, sus compañeros formaron un círculo a nuestro alrededor. Podíamos sentir la tensión en el aire. Sabíamos que cualquier error, cualquier malentendido, podría ser fatal. De repente, uno de los miembros de la tribu se adelantó con una lanza en mano, y apuntó directamente hacia Daniel. El momento de calma se rompió en un instante, y mi cuerpo se tensó. No sabía si debíamos correr o quedarnos quietos, pero Martín, con su experiencia, decidió que debíamos mostrarles algo que demostrara nuestras intenciones pacíficas. «Dame la mochila», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el líder. «Hay que ofrecerles algo».
Con manos temblorosas, abrí mi mochila y saqué algunos de nuestros suministros: comida enlatada, agua embotellada y una pequeña caja de herramientas. Martín tomó los objetos y se los presentó al líder de la tribu, inclinándose levemente en señal de respeto. Por un momento, el líder miró los objetos con desconcierto, como si no entendiera qué era lo que le estábamos ofreciendo. El tiempo pareció detenerse. Nos quedamos allí, rodeados por la tribu, esperando su veredicto. El líder tomó una de las latas de comida, la inspeccionó con detenimiento y luego la lanzó al suelo con desprecio. Por un instante, pensé que todo estaba perdido, que no habíamos logrado ganarnos su confianza. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Señaló uno de los objetos que aún sostenía Martín, una pequeña navaja multiusos. El líder parecía fascinado por la navaja, como si fuera algo completamente nuevo para él. Nos miró a cada uno de nosotros, y con un gesto solemne, tomó la navaja de las manos de Martín. La examinó con cuidado, abrió una de sus hojas y luego la cerró con un movimiento ágil. Tras un breve silencio, asintió con la cabeza y pronunció unas palabras en su lengua, incomprensibles para nosotros, pero que claramente tenían un significado importante. Los miembros de la tribu, que hasta ese momento habían estado observando en silencio, comenzaron a relajarse. Algunos incluso bajaron sus lanzas y cuchillos. Carolina, quien había estado observando atentamente todo el tiempo, nos miró con alivio. «Creo que lo logramos», susurró. Pero todavía no estábamos fuera de peligro. Aunque la tribu parecía habernos aceptado momentáneamente, el ambiente seguía siendo tenso. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría revertir la situación. Nos quedamos allí durante lo que parecieron horas, intercambiando miradas nerviosas mientras el líder de la tribu seguía examinando nuestros suministros. De repente, el líder hizo un gesto con la mano, y dos hombres se acercaron para recoger los objetos que les habíamos entregado. Sin decir nada más, nos señaló el camino de regreso, indicándonos que debíamos irnos. No hubo palabras de agradecimiento ni despedidas amistosas, solo un firme gesto que dejaba claro que nuestra presencia ya no era necesaria. Nos retiramos en silencio, sabiendo que habíamos tenido suerte. Mientras caminábamos de regreso por el mismo sendero por el que habíamos llegado, ninguno de nosotros habló. El peso de lo que habíamos vivido era palpable. Habíamos estado a un paso de perderlo todo en ese valle oculto. Y aunque habíamos logrado salir con vida, la sensación de peligro seguía presente en cada paso que dábamos. Cuando llegamos al campamento que habíamos montado a las afueras del valle, respiramos profundamente, como si hubiéramos estado conteniendo el aire durante horas. No habíamos perdido a ninguno del grupo, pero sabíamos que las cosas podrían haber sido muy diferentes. Nos sentamos alrededor de la fogata, agotados y en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. «No podemos contarle a nadie sobre esto», dijo finalmente Daniel, rompiendo el silencio. Sabíamos que tenía razón. La existencia de esa tribu debía mantenerse en secreto. Si la civilización moderna llegara a ese valle, podría destruirlo todo: su cultura, sus tradiciones, su forma de vida. Ellos habían estado allí durante siglos, tal vez milenios, sin ser perturbados, y era nuestra responsabilidad asegurarnos de que siguieran así. «Prometamos que no divulgaremos la ubicación», añadió Carolina. «Ni siquiera a otros exploradores. Esto es algo que debemos proteger». Todos asentimos en silencio, sellando un pacto entre nosotros. Sabíamos que el mundo moderno no estaba preparado para enfrentarse a la realidad de ese valle oculto. A partir de ese momento, sería un secreto que llevaríamos con nosotros, una historia increíble que nunca compartiríamos con nadie. Después de empacar nuestras cosas al día siguiente, nos marchamos de la selva amazónica con un nuevo respeto por lo desconocido. Sabíamos que habíamos tenido suerte, y que nuestra historia podría haber terminado de manera muy diferente. Mientras el helicóptero nos alejaba de la espesura, eché un último vistazo al mar verde de árboles. El valle oculto se desvaneció en la distancia, y con él, la tribu primitiva que habíamos encontrado. Nunca volveríamos a ese lugar, y nunca hablaríamos de ello. Pero dentro de mí,
Sabía que ese encuentro nos había cambiado para siempre. No éramos los mismos exploradores que habíamos sido al principio. Habíamos visto algo que muy pocos en el mundo habían visto, y había algo en esa experiencia que jamás olvidaríamos. El valle y su gente permanecerían ocultos. Al menos, por ahora. Había algo en los bosques que siempre me había llamado la atención. La tranquilidad, el silencio interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza, y la sensación de estar rodeado por algo antiguo, casi místico. Por eso, cuando mis amigos propusieron un viaje de campamento en un bosque denso y poco transitado, no lo dudé ni un segundo. Queríamos algo diferente, algo alejado de los lugares turísticos llenos de otros campistas. Buscábamos esa sensación de aislamiento, de estar solos en la naturaleza, y el bosque del cedro, en lo profundo de las montañas, parecía perfecto. Éramos 5, Luis, Carla, David, Sofía y yo. Todos habíamos acampado antes, pero ninguno de nosotros había estado en un lugar como ese. El bosque era antiguo, con árboles tan altos que apenas podíamos ver el cielo a través de las copas. La luz del día apenas atravesaba el denso follaje, y en cuanto llegamos, nos dimos cuenta de lo diferente que se sentía estar allí. No era solo el aislamiento, era algo más, algo que no sabíamos explicar, pero que nos mantuvo en silencio durante la primera parte del camino. Comenzamos nuestra caminata al atardecer, queriendo aprovechar las últimas horas de luz para encontrar un lugar adecuado para acampar. El aire estaba fresco y ligeramente húmedo, típico de los bosques de montaña. Mientras avanzábamos, hablábamos y reíamos, tratando de ignorar la sensación de que estábamos siendo observados, como si el bosque tuviera ojos invisibles que seguían cada uno de nuestros pasos. Después de caminar durante aproximadamente 2 horas, encontramos un claro en medio de los árboles. Era un lugar perfecto para montar nuestras tiendas. Estaba lo suficientemente apartado del sendero para garantizar privacidad, pero no tan profundo como para perdernos si queríamos regresar al día siguiente. Montamos el campamento rápidamente, encendimos una pequeña fogata, y comenzamos a relajarnos. Todo parecía ir bien. Estábamos solos, rodeados por la naturaleza y el silencio del bosque. Pero esa sensación de ser observados nunca se fue. Al principio la atribuimos al hecho de estar en un lugar desconocido, lejos de la civilización. Sin embargo, cuando cayó la noche, las cosas empezaron a cambiar. Y todo comenzó con una figura oscura que vimos a lo lejos, entre los árboles. Estábamos sentados alrededor de la fogata, charlando y disfrutando del sonido de las ramas crepitando bajo las llamas, cuando Sofía fue la primera en notar algo. Lo vi en su rostro, un cambio sutil en su expresión mientras miraba hacia el borde del claro, donde la luz de la fogata apenas llegaba. Me giré para ver lo que ella miraba, y allí estaba. A lo lejos, entre los árboles, había una sombra. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja, señalando hacia el lugar. Todos miramos en la misma dirección, entrecerrando los ojos para tratar de distinguir mejor la figura. Pensé que era solo un juego de luces, tal vez la forma en que las llamas proyectaban sombras sobre los árboles, pero no. La figura era distinta, más oscura, como si no perteneciera al entorno. No se movía, solo estaba allí, inmóvil, observándonos desde la distancia. Seguro es un tronco o una rama, dijo David, intentando quitarle importancia. Pero no podía apartar la vista de la figura. Era demasiado alta para ser un tronco caído. Y mientras la observábamos, la incomodidad comenzó a instalarse entre nosotros. «Lo estoy viendo moverse», murmuró Luis. Y en ese momento, todos sentimos como un escalofrío nos recorría la espalda. No podíamos ver claramente, pero había algo en la forma en que la figura parecía cambiar de lugar, como si cada vez que apartábamos la vista, se acercara un poco más. Decidimos ignorarlo por un tiempo, volviendo nuestra atención a la fogata y a nuestras conversaciones. Queríamos pensar que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, la sensación de ser observados persistía. De vez en cuando, uno de nosotros miraba hacia el lugar donde habíamos visto la sombra, y aunque no siempre estaba en el mismo lugar, sabíamos que seguía ahí.
observándonos. «Esto es raro», dijo Carla, nerviosa, mientras ajustaba la chaqueta sobre sus hombros. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos asustados. A pesar de nuestros intentos de continuar como si nada, el ambiente se volvía más tenso con cada minuto que pasaba. Después de un tiempo, decidimos que era mejor apagar la fogata y tratar de dormir. Pensamos que la oscuridad total podría ayudarnos a relajarnos, a sentir que estábamos solos de verdad. Pero apenas las llamas se extinguieron, el bosque se sumergió en un silencio absoluto. Era como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Cada uno se metió en su tienda de campaña, pero ninguno de nosotros podía dormir. El silencio del bosque, antes reconfortante, ahora se sentía opresivo. Escuchaba los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos, y por alguna razón no podía dejar de pensar en la sombra que habíamos visto. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio, eran suaves, casi imperceptibles. Sonaba como si algo o alguien estuviera caminando alrededor de nuestro campamento, moviéndose lentamente entre las tiendas. Mi primer instinto fue pensar que era un animal, tal vez un ciervo o un coyote, pero pronto descarté esa idea. Los pasos eran demasiado lentos, demasiado calculados, como si la criatura supiera exactamente dónde estábamos y no quisiera ser vista. Me incorporé en mi saco de dormir y escuché con atención. Desde la tienda de Sofía, escuché un susurro nervioso. ¿Escuchaste eso?, preguntó ella en voz baja. Sabía que todos estábamos despiertos, escuchando lo mismo. Nadie respondió. No queríamos movernos, no queríamos hacer ruido. Pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. De repente, los pasos se detuvieron justo al lado de mi tienda. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Algo, o alguien, estaba de pie junto a mí, sin moverse. Todo mi cuerpo se tensó, esperando lo peor. No me atrevía a abrir la tienda, no quería ver lo que estaba allí afuera. Solo podía escuchar mi propia respiración y el leve crujido de las hojas bajo el peso de lo que fuera que estuviera afuera. El silencio era ensordecedor. Pero entonces, desde la tienda de Luis, escuché un grito ahogado. «Está aquí», gritó, y de inmediato todo el campamento se sumió en el caos. Todos salimos corriendo de nuestras tiendas, sin pensar, sin dirección clara. Lo único que sabíamos era que teníamos que alejarnos, que algo nos estaba cazando. Nos agrupamos en el centro del claro, todos con las linternas encendidas, buscando la sombra entre los árboles. Pero no había nada. Solo el silencio, el mismo silencio opresivo que nos había seguido desde el principio. «No podemos quedarnos aquí», dijo Carla, su voz temblando de miedo. «Tenemos que irnos, ahora». No lo dudamos ni un segundo más. Recogimos nuestras cosas a toda prisa, dejando atrás lo que no podíamos cargar. Sabíamos que no debíamos quedarnos en ese claro por más tiempo. La figura, o lo que fuera que nos estuviera siguiendo, estaba demasiado cerca, y no queríamos saber lo que sucedería si la dejábamos alcanzarnos. Caminamos rápidamente, casi corriendo por el sendero que habíamos recorrido al llegar. Pero el bosque parecía haberse vuelto más denso, más oscuro, como si las sombras de los árboles se alargaran para atraparnos. A cada paso que dábamos, sentía que algo se movía entre los árboles, siguiendo nuestros movimientos, siempre a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que supiéramos que no estábamos solos. ¿Lo ven?, preguntó David, girándose bruscamente. Pero cuando miramos hacia donde señalaba, no vimos nada. Solo la oscuridad del bosque, impenetrable bajo la luz de nuestras linternas. El aire se volvió más frío, más pesado. Sabíamos que lo que fuera que nos estaba persiguiendo, no era un animal. Era algo más, algo que no podíamos explicar. Seguimos caminando, pero con cada paso, la sensación de que la sombra se acercaba más y más se hacía más fuerte. Fue entonces cuando escuchamos el susurro. Era un sonido bajo, gutural, que parecía provenir de todas partes. Nos detuvimos en seco, mirándonos unos a otros con los ojos llenos de terror. La sombra no solo nos seguía, nos estaba hablando.
Corre, gritó Sofía, y sin pensarlo 2 veces, echamos a correr por el sendero. El sonido de nuestras pisadas resonaba en el suelo húmedo, pero a pesar de que corríamos tan rápido como podíamos, sabíamos que no podíamos escapar. La sombra nos seguía, siempre al borde de nuestra vista, siempre a punto de alcanzarnos. El último recuerdo que tengo de esa noche es el de todos nosotros corriendo por el sendero, desesperados por escapar. Después de eso, todo se vuelve borroso. Desperté en el hospital 2 días después, sin mis amigos, sin saber qué había pasado. Las autoridades encontraron nuestro campamento abandonado, con todas nuestras pertenencias intactas, pero no había rastro de ellos. Lo que sucedió esa noche sigue siendo un misterio. Pero sé una cosa, lo que nos siguió en ese bosque no era de este mundo. Y aunque soy el único que salió de allí, sé que nunca estaré realmente libre de esa sombra. El bosque siempre recordará.